señores, son las 10 en punto de la mañana. El doctor Luis Peña Núñez, que es el secretario general del Colegio Médico Dominicano, está con nosotros. Doctor. Pero, ¿tiene alguna especialidad el doctor? Porque nada más es secretario, él tiene una especialidad. ¿Cuál es su especialidad, Saludos, doctor? muy buenos días a todos. Gracias por la participación que tengo aquí. Bueno, yo soy médico general y hice una especialidad en anestesiología. ¿De anestesiólogo? Sí, señor. Okay. Y está con la línea del doctor Waldo Ariel de huelga. Claro, no, yo pienso que las huelgas que está en la Constitución de la República, el artículo 62 establece la huelga y los paros como un método de reclamo. Aunque se afecte a los derechos de los pacientes. Eso se afecta a mi querida prima María Elena Núñez. Prima. Sí, por Sí, su Núñez. Oiga, yo tuve un bisabuelo, aquí entre nos, que nadie lo sepa, un bisabuelo que tuvo 112 hijos. O sea, Madre que mía. realmente... pero ese sí era verdad que eyaculaba más de 21 veces. Pero adelante. Ay, hijo. Bien, entonces yo entiendo En paz descanse. que los procesos huelgarios se dan cuando hay una ineficiencia de parte de las autoridades que se cree en la película y entonces se produce la huelga por eso. Ahora hemos dado una demostración de que cuando las autoridades escuchan a uno En la y están situación abiertas. con los acuerdos que el gobierno ha arribado en el Colegio Médico Dominicano, ¿cómo van esos acuerdos? Bueno, yo pienso que vamos encaminados. Recientemente hemos llevado 15 puntos al presidente de la República, que nos ha recibido, y estamos en conversaciones. Por ejemplo, uno de los éxitos ha sido el reconocimiento de un derecho, por lo que los derechos no están para mitigarse, mendigarse, ni mucho menos. Los derechos están para respetarse. Y en ese sentido, los médicos no recibían, por ejemplo, de hace años, sus incentivos por antigüedad. Ya eso es un compromiso que a partir de agosto se van a dedicar 300 millones de pesos para ir subsanando esa deuda con los médicos. Y en enero será la otra partida de unos 700 millones de pesos. Y eso es un avance. Los hospitales de autogestión, que antes se pensaba que eran privados, ya eso no es así, porque la ley 123-15 en su artículo 5 establece claramente las funciones de esto y quién lo dirige, que es la ley que crea el Servicio Nacional de Salud, y están estipulados estos hospitales. Y entonces no le daban pensión, como el caso del Marcelino Vélez. Ya eso se reconoció. O sea, nosotros vamos avanzando. Entre otras cosas que todavía están en carpeta, pero vamos avanzando, que es lo principal. Ya esperamos próximamente que se cumpla, que el presidente de la República, se cumplan algunas cosas. Los pensionados, estamos también trabajando para los pensionados médicos, ¿no? Julio. Y pienso que la comunicación ha sido buena. Y estamos esperando las respuestas. Sí, ahora mismo. Sí, adelante, maestro. Doctor, un abrazo. Gracias. Y me le dice a su colega querido que yo le mando un abrazo. Hemos peleado mucho. Doctor, ¿cómo usted ve la situación? Porque no podemos solamente hablar de que lo más importante, que lo es, pero lo más importante o lo único es la situación económica de los médicos. Mi padre fue médico, mi tío fue médico, mi sobrino es médico, etcétera. Entonces, yo lo que quiero decirle es, yo no oigo un pronunciamiento con respecto a cómo están funcionando los hospitales. Cómo ustedes encuentran, o sea, la sociedad lo hace, pero no el colegio médico. ¿Cómo está funcionando la cuestión de las medicinas ¿cómo es que se llama, María Elena? De alto costo. Que hay mucha gente que está con situaciones muy delicadas. O sea, hay una serie de problemas sociales con respecto al comportamiento de la medicina para la sociedad, que ustedes no se refieren a eso, solamente son las conquistas con todos sus derechos, las reivindicaciones de los médicos. Adelante, doctor. Bueno, con la distinción que me merece usted, no pienso que sea así. Nosotros hemos hecho siempre las declaraciones necesarias y puntuales en el momento que se requieren. De hecho, recientemente hemos estado en ese sentido, con la apertura del hospital, por ejemplo, Luis E. Aybar, que hace 15 días se hizo una rueda de prensa con la situación que presenta el padre Villini para que se entregue, y eso es parte de los puntos también. Sobre la medicina que usted decía, siempre ha habido una situación ahí, porque en un país como este, que la inversión apenas alcanza 2.1, pero es una inversión de 1.8 y algo, 1.9, pero alcanza 2.1, no podemos nosotros garantizarle, o el Estado, no es nosotros, por ellos no está para
para eso, está para solicitar, ¿no? Pero yo digo los gobernantes, quienes dirigen. Y yo pienso que también hay una deficiencia en cuanto a la calidad del gasto, porque la tendencia es poner a cualquiera. Y no hablo de este gobierno solamente, que incurre en lo mismo, por si acaso. Pero hay una tendencia a hacer lo mismo, poner a cualquiera. Y eso no hay una eficiencia en el gasto, no hay una seguridad. Y cuando hablo de seguridad, hablo de la seguridad que el paciente vaya a la hora adecuada, se consulte, haya los insumos necesarios. Y todo eso tiene que verlo quienes dirigen. Nosotros, desde el punto de vista, nosotros siempre estamos a la vanguardia de denunciar cosas. Y se hacen. Puede visitar la página y se hacen. Nosotros tenemos presidentes, tanto regionales como provinciales, que viven diciendo los problemas de seguridad. Recientemente, eso también se denunció. Recientemente, todo eso se dice. O sea, no estamos maniatados ni tenemos un amorío con el gobierno tampoco, que se la vayan a creer tampoco. Doctor, sí. Antes era una asociación, luego antes era un colegio, después se convirtió en una asociación. Y yo le hago una pregunta. Usted es un hombre joven, doctor. Un hombre joven, se le ve. Perdón, ahora es colegio. Sí. Antes era asociación, sí, ahora es colegio. Sí. Antes era AMD, sí, correcto, ahora es colegio. El colegio, correcto. Usted es un hombre joven, doctor. ¿Usted no cree que el colegio médico, el médico es uno de los profesionales más preparados? ¿Usted no cree que las luchas, de la forma que se hacen, deberían pasar a otro plano? El colegio médico debería discutir otras cosas de cara al futuro, de cara a la sociedad, hablar de la medicina regenerativa, del aging, hablar de la robótica, hablar de lo que se está implementando, de los tratamientos, de los medicamentos disponibles. Pero una pregunta... no, pero yo le estoy diciendo... Le estoy dando contexto de la alimentación en la República Dominicana, de la calidad del personal médico. Porque aquí nadie le ha puesto el cascabel al gato. Entonces, vamos a hablar de la calidad del personal médico. Es un sindicato, no es colegio, es un sindicato. Un momentito. Una mentalidad de 1925. Pero ven acá, pero por favor. Ustedes que están llegando a cosas positivas. Cuando el colegio médico, mi querido Virgilio, cuando el colegio médico sea presidente del país, entonces nosotros le daremos esa respuesta. Mientras tanto, nosotros... Espera un momentito, señores. Espera un momentito. No, le voy a explicar las razones. Sí, adelante, doctor. Nosotros tenemos dentro del colegio médico científicos, que son las sociedades médicas especializadas, donde se hace ciencia. Pero no podemos nosotros hacer ciencia cuando no hay en algo tan sencillo como radiografía, que son cosas del pasado. ¿Eso es problema del colegio médico? No. Entonces nosotros lamentablemente tenemos que utilizar nuestro tiempo para denunciar esas cosas cuando son responsabilidades directas de quienes administran el erario público. Y esa es la respuesta. Pero si es de ciencia, nosotros podemos hablar de ciencia, hasta ahora mismo podemos hablar de ciencia. Pregúnteme de medicina dentro de mi área y usted va a ver. Nosotros tenemos la capacidad todos de ser científicos, para eso somos, pero si tenemos falencias en cuanto a la medicación, a la atención al paciente, que es lo más importante. ¿Cuáles son las afecciones, doctor? Pero apenas de 1.9. ¿Cuáles son las afecciones ahora mismo de las cuales sufre el pueblo dominicano? Las afecciones básicas ahora mismo, las patologías básicas. Si usted tiene algún tipo de estadística que se la han compartido. Que el agua es un privilegio y la luz es otro privilegio. ¿Usted cree que no existe prevención en la atención primaria? Eso no puede ir de mano del colegio médico, es imposible. Que hemos hecho énfasis en eso. Doctor, ¿qué podemos hacer con la diferencia? Que entiendo que afecta a los médicos se quejan de que las ARS les dan muy poco y eso uno lo entiende, pero entonces esa diferencia afecta al paciente porque además en muchos casos hay que pagarla en efectivo. Y dice la DGI, ayer mismo lo decía, hoy es jueves, sí, ayer mismo miércoles, que cuando no se acepta el dinero por medios electrónicos, eso puede considerarse como evasión. Bueno, en esa parte yo pienso que el Sistema Nacional de Seguridad Social
que está precedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, no ha hecho lo que debe. Y cuando digo eso me refiero a lo siguiente. Las ARS, las cuales se quedan con el gran pastel, todas se quedan con el gran pastel, no dan el servicio a la comunidad. Y me refiero, usted dice, bueno, ¿cuánto cuesta lavar un carro? A ver, entre 400, 800 pesos. Depende de dónde lo veas. ¿Cuánto paga una ARS por ver un paciente, que es lo más vital, la vida del paciente? 450 pesos. Y después cobran los impuestos ahí y usted tiene que pagar un impuesto al final. ¿Qué sucede? Cuando el Consejo Nacional de Seguridad Social cubra la necesidad real del costo de una consulta médica, entonces hablaremos adecuadamente. Y lo hemos puesto. ¿Cuánto le pagan la ARS? 450 pesos por consulta. ¿Y cuánto cuesta lavar un carro? 800,000 pesos. Entonces. Esa es tu Bien. nueva. Entonces las ARS nadie quiere ceder. Y yo entiendo que no se puede tampoco presionar, pero ahí está, cuando seamos reales y entendamos, yo hablo de las ARS, ¿no? Que son las que tienen que manejan esa parte, y le den mejores servicios y paguen mejor a los médicos, eso va a ser historia patria. Doctor, dos cosas. Primero, adelante. Yo estuve 7 veces en las calles con el doctor Semencaba reclamando la reforma a la ley 8701. Primero, ¿por qué se acabó esa lucha en esta gestión? Y segundo, doctor, yo comparto plenamente la visión de doña Consuelo. Yo tengo diferencia con todos los gremios. Creo que ustedes, que son científicos, como ustedes lo señalaban, siguen inmersos en un método que es decimonónico. O sea, ¿por qué no han buscado mecanismos alternativos para hacer la lucha, que yo creo en la lucha, pero sin tener que afectar a los pacientes, sobre todo los más pobres? ¿Por qué no? O sea, no han analizado eso. Adelante, doctor. Los más pobres. Bueno, voy a repetir lo mismo, voy a ahorrarme eso. Pero sin dudas, mire que sucede con... Usted ha hablado de la lucha, nosotros hemos dado cátedra. Señalen una huelga nacional, no ha habido. Hasta batallas. Y sobre que no se lucha con la ARS y ese sistema, es porque ustedes saben que están los empresarios. Y en el Consejo Nacional de la Seguridad Social hay 3 personas que tienen veto, que es el gobierno a través de su presidente, que es el ministro de Educación, de Trabajo. De Trabajo, el ministro de Trabajo. Están los empresarios y están los sindicatos. ¿De acuerdo? Todos tienen poder. Y entonces los empresarios manejan todo lo demás. Siendo un poder así, pues del dinero, manejan los demás, de las decisiones la toman al final los empresarios. Y todas las ARS son dueños los empresarios, y nadie va a legislar en contra de sí mismo en ese sentido. Y es por eso. ¿Y por qué no se acaba la lucha? Porque debe haber una necesidad de un presidente que venga y diga, se acaban las ARS, como ha pasado como en otros países. No hay ARS porque no funcionan. Y no han funcionado. Pero es el pueblo, oigan bien, es el pueblo, porque el colegio médico es una parte del Estado, los médicos. Pero nosotros solos no podemos hacer un cambio tan radical que es erradicar. Doctor Luis Peña Núñez, anestesiólogo. Ajá. Doctor, uno ha visto cómo ha ido incrementando el cobro o la diferencia de ustedes los médicos con las consultas de nosotros, los pacientes asegurados. Virgilio le llama la funda negra. La funda negra. Le llama la funda negra, Virgilio. Yo no seré tan drástico así. Pero le llama la funda negra. Lo negro. Él ese Congreso. aspecto. Al sobrepago que cobran los médicos. Sobrepago. Él le llama la funda negra. Okay. Entonces, mire, aquí me escribe un amigo y me dice, Pedro, yo fui a donde un otorrinolaringólogo y tuve que pagarle 2,000 de diferencia del costo. Yo mismo fui donde mi otorrinolaringólogo hace 3 semanas y también tuve que desencajar 2,000. Pero cuando usted vuelve con los resultados, hay que dar 2,000 más porque te ven como una consulta, porque ellos invierten su tiempo. Entonces, doctor, yo esa partecita ahí también me gustaría que el colegio médico adelante, me defienda como paciente. Otra funda negra, le toca, son ustedes los que están cobrando eso, porque ustedes dicen, los empresarios son los más malos. Pero bueno, porque nos dan 400 pesos y yo cobro 2,000 de diferencia, pero ¿y yo entonces? Nosotros. Poco cobran los médicos en este país. ¿Cómo así? Sí. La medicina, no, claro, la medicina es muy barata en este país. Y nosotros los médicos que duramos 12 años haciéndonos la carrera más larga es la nuestra. Y no con eso queramos ser y que los... No es mi estilo, ni es lo que se busca. Pero si entendemos bien que ese es el costo
de un médico que dura desde 9 a 15 años especializándose, que tiene que estar al día, que un congreso te cuesta $3,000, que tiene que cargar con un peso económico grande. Entonces, yo no puedo decir aquí que cobrar $2,000 sea poco ni mucho, pero entiendo que es justo. Ahora, doctor, porque tú sabes que soy médico en un país de muertos de hambre, ¿verdad? ¿Usted está consciente de eso? Bueno, pero que si nos ponemos a ver, mire, si nos podemos estudiar el comportamiento social, hay personas que gastan más ahí en otras cosas. Entonces, ahora que queremos que se abaraten los costos, bueno, ahí están las ARS, que suban la consulta y nosotros nos sentamos, y está el gobierno ahí que nos sentamos, y estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que sentarnos. Bien. Doctor, ¿está consciente de las quejas que genera esta situación? Yo creo que todos nosotros hemos recibido muchos mensajes. Mire, que un médico te cobra una diferencia mínima se entiende, pero no es posible que un médico que no toma seguro y cobra $8,000 por una consulta no te dé un recibo para al menos reportarlo a la ARS. Claro. ¿Cómo se llama eso? Bueno, esos médicos que hacen eso, el paciente tiene ese derecho y el médico sabrá cómo resolver. Miren, señor, oiga, es que yo no puedo decirle a un médico en su área, tú tienes que dar, bueno, pero que es una situación. Es que no puede haber en la salud libre mercado. Es que eso no puede. Es que nosotros no controlamos eso. La mayoría de médicos. La mayoría. Vamos por parte. Si me permiten, yo concluyo. La mayoría de médicos, si le piden no lo da. Bueno, lo que yo conozco, sí. Yo no puedo venir aquí a decir que no o que sí. Pero lo que yo conozco, no. Se lo dan. Perdón, lo dan. Y tengo excelentes médicos. Doctor, le preguntan que si ustedes tienen estadísticas de la situación que se ha creado en el país con respecto a la atención a las dominicanas y atención a las extranjeras. Lo que sale que todo esto está en el tapete. La inversión entre los extranjeros es alta, como ustedes han visto. Y yo que soy un médico de campo, le puedo decir que es así. Se atienden, se hacen cesáreas de 10, se hacen cesárea a veces hasta 6 y 4 partulientas haitianas, que es donde más visitan, que vienen 6 contra 4. A veces no, pero normal es alto. Hay días que son más dominicanos, obviamente, pero hay días que tú te sorprendes. Bien. Eso pasa. Gracias. Bien. Gracias al doctor. Cuando yo oiga a su merced hablando. Vigila, cuidado. Al doctor Luis Peña Núñez. No nos ponemos guapos, adelante, no se preocupe. Doctor Luis Peña Núñez. Con respeto. No, hermano. Respeto. Sí, el doctor, cuando yo escuche hablando al colegio médico de medicina preventiva, de medicina preventiva, yo voy a salir con un tichel del colegio médico cuando yo lo oiga hablando de medicina preventiva. Yanessi Espinal, manda esto. Dígale a ese doctor que un neurólogo cobra, aparte del seguro, 3.500 y se lo cobra antes de examinar a uno. 3.500. 3.500 en efectivo, dice. Pero esa es la tarifa del doctor. No, si un neurólogo pero entonces vemos la tarifa de los que están en salud pública, de los que están recibiendo y unos salarios mínimos, entonces los otros que cobran por encima no. Y yo soy un defensor de la clase médica, pero vamos a defendernos todos. Entonces a Mauri son 3.500. Sí. Más. No, la tarifa de Mauri está por encima. No, a Mauri de aquí, no, ese no. A Mauri hace consulta gratis. No, a Mauri es bueno. A nosotros los pacientes gratis. El mejor neurólogo. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Muy bien. Virgilio, lo voy a invitar a Virgilio para que vaya. Dame tu número. Venga, él es médico. ¿Él es médico? Vamos a hablar ahorita yo. Medicina preventiva. Vamos a hablar de eso aquí. El que conoce la historia completa. Cuéntale brevemente la historia del doctor Virgilio Félix Mejía. Fue un estudiante ejemplar, brillante y meritorio de la medicina hasta que llegó la tesis. ¿Y qué pasó entonces? Se quemó. No,